Casa con Jackie por San José Cooperativa y hoy vamos a estar hablando de lo que me hubiera gustado saber antes de empezar, porque ustedes han sido testigos de todo este proceso de encontrar esa propiedad que tanto yo soñaba y por supuesto la remodelación. Pero obviamente uno tiene que contar con profesionales que lo asesoren y en mi caso, ustedes también lo conocen, John Rivera Contable, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, gracias por traerme. Gracias por estar nuevamente aquí, porque la gente siempre ya te ha visto en las redes, pero esto es bien importante, porque hay muchas personas que me preguntan, Jackie, pero ¿cómo fue que tú lo hiciste? El experto es John. Así que cuéntanos, ¿cuáles son esos errores, los primeros errores que cometen las personas cuando van a buscar una institución financiera? Pues mira, yo creo que error en una institución financiera no es, ¿verdad? Porque yo pienso, todas las instituciones en Puerto Rico están certificadas, todas son cualificadas y todas tienen sus pros y sus contras. Yo creo que el error más es irte con la primera oferta que tú encuentras, sino no hacer ese shopping de los intereses, los términos y ver qué tipo de préstamo o, ¿verdad? O el producto que uno está buscando a la hora de comprar, pues sea el que se adapta a su necesidad. ¿Y cuáles son esos factores que debe evaluar el comprador a la hora de solicitar ese préstamo o financiamiento? Bueno, todo depende, ¿verdad? Todo, esto es caso a caso. Podemos traer el caso tuyo. Claro. Por ejemplo, pues en tu caso tú tenías otra propiedad, pues había que evaluar tu capacidad, ¿verdad? De repago versus la propiedad, esta propiedad que compramos. Pues todo va a depender de la circunstancia actual de esa persona y cuán comprometido está esa persona en su capacidad de pago, cuántas cosas tiene en su crédito, sus historiales, todo va a depender, ¿verdad? Todo es caso a caso. Todo es caso a caso. Y por eso es que se debe tomar en consideración cómo mantener esa estabilidad financiera, cómo elegir correctamente y reconocer cuál es la capacidad de pago de ese comprador. Sí, obviamente están las capacidades de pago que va a utilizar las instituciones. Por ejemplo, regularmente la institución siempre va a buscar que no sea más del 25%, tal vez un 28% ese pago de la hipoteca. Pero no porque la cooperativa o esa institución pueda cualificarte a ese pago, significa que tú puedes pagarlo realmente, claro, ¿verdad? Porque obviamente simplemente la institución va a ver lo que sale en tu crédito, pero uno sabe si tienes que pagar cosas personales, por ejemplo, el perrito, si estás ayudando a algún familiar o algo, esas cosas no van a salir en tu historial de crédito y solamente la persona quien conoce ese, ¿verdad? Ese compromiso de pago que tiene. Realmente, y yo creo que ahí mismo radica la importancia de contar ya sea con un contable o un asesor financiero, porque de las preguntas que más me han hecho es, Jackie, ¿pero qué tú hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te preparaste para poder hacer esa compra? Es que creo que el error más común que se ve, y lo hemos vivido tú y yo en varias ocasiones, es que muchas personas hacen esa pregunta después que están metidos en el proceso y no se preparan de antemano, porque yo digo, cuando tú quieres comprar una casa, fácil, tú tienes que estar 1 o 2 años antes ya preparándote, para que prepares ese crédito, prepares tú para el pronto, para tantos factores que incluye comprar una casa, y más si es una casa, hoy en día todas las casas están costosas, que sabemos que que es lo que siempre te digo, yo, ok, Jackie, te puedo fiar lo que sea, pero ¿y el pronto dónde está? ¿Dónde está el líquido? ¿Dónde está? Los gastos de cierre, que es otra cosa que mucha gente se le olvida. Pues muchas veces es tener paciencia, una que todo, ¿verdad? Primero que todo, la paciencia, y segundo, pues tú tienes que prepararte de antemano, no puede ser que voy mañana a comprar la casa sin tener esa preparación, ¿verdad? De antes. Sí. Entonces, pues, todo eso influye. Pasa y viene también el proceso de la frustración, porque al tener ese desconocimiento de que hay que prepararse económicamente para tener eso líquido, tal vez encontramos esa casa que tanto nos gustaba y vamos para allá y nos encontramos con que, caramba, hay estos gastos o este dinero que necesitábamos para poder adquirir esa propiedad, aún teniendo una precualificación. Correcto, correcto. Y también una situación que estamos viendo y lo hemos visto constantemente. Hoy en día se está viendo que las casas se están vendiendo sobre valor. Entonces, cuando vas a esa casa, viene por un valor menor al precio de venta. Entonces, ahí empieza esta frustración que la hemos vivido, tú y yo la hemos vivido, esta frustración de que entonces es ¿verdad? Tienes que tú sentarte, en este caso lo hemos hecho, ¿verdad?
pero las personas se sientan con su contable, con su asesor financiero, a pensar, ok, ¿vale la pena realmente yo dar esa diferencia entre lo que tasó y el precio de venta? ¿Lo voy a recuperar? ¿Voy a perder? O sea, es una frustración, ¿verdad? Y más que en Puerto Rico no hay tanta liquidez, ¿verdad? Tanto inventario de propiedades. Y a veces la gente se desespera y yo he visto muchísimo que la gente compra sobre valor por miedo a de que no me va a surgir otra propiedad. Y eso es un error realmente, es un error porque tú estás entrando a un negocio perdiendo, que eso es algo que es difícil de entenderlo, ¿verdad? Y más en esta situación. Claro, y entonces cuando llegan a un momento donde dicen, pues quiero refinanciar porque quiero bajar lo que es el pago mensual, se encuentran con que sí, tienes una deuda mayor de lo que actualmente puede estar el valor de esa propiedad. Que es lo que hemos vivido, o sea, a lo largo de la historia hemos visto cómo el mercado ha subido, ha bajado, ha subido. Sin embargo, ahora mismo llevamos, yo te diría, como unos 7 años bastante constante en ir aumentando el valor y manteniendo el valor. No se ha visto que ha bajado, o por lo menos drásticamente en términos. Sí, pero volvemos, pero yo pienso que en algún momento esta burbuja va a explotar. Es la realidad, porque estamos viviendo una burbuja de crecimiento constante, pero es por falta de inventario, volvemos. No hay proyectos nuevos, los proyectos que están a veces son proyectos que son muy costosos para las personas de clase media, ¿verdad? De la clase trabajadora no puede costear una casa de $500,000, es la realidad. Y todos los proyectos nuevos que hemos visto, que hemos mirado tú y yo, por ejemplo, todos son de allá, son para allá arriba. $1 millón en adelante o hasta comenzando en $1 millón. Exactamente, exactamente. Así que sí, pues habría que ver, hay que ser bien cuidadoso a la hora de comprar, ¿verdad? Porque tampoco te puedes ir, no es lo mismo una diferencia de $5 o $10,000 tal vez en una tasación que 50, 60 o 100, que habría que estar bien pendiente. Claro, ¿y qué consejo básico le darías a estas personas que están comenzando a nivel financiero a buscar alternativas? Bueno, lo primero que yo haría sería un análisis básico de tus deudas mensuales y de tu ingreso, seas asalariado o seas dueño de negocio, porque obviamente tu primer punto de lanza va a ser ese compromiso de deuda versus ingresos, ¿verdad? Ese es bien importante. Si cuando tú haces ese ejercicio tú estás cómodo, pues a lo mejor te puedes lanzar en ese momento. Sin embargo, tienes que tener pendiente la otra pata de la ecuación, que es los gastos de cierre, el pronto. Pero yo diría que ese es el análisis básico que hay que hacer. Y a partir de eso, pues tú tienes que ajustarte. Si tienes esas deudas de tarjetas de crédito, esas cositas que son los hilitos sueltos que se quedan por ahí, pues tratar de entonces empezar a bajar todo eso antes de originar un préstamo. Esos hilitos sueltos tienen mucho, pero mucho que ver. Y es que cuando uno se encuentra en un proceso de compra, uno tiene que primero manejar estas tarjetas de crédito, tratar de analizar un poco o bajar un poco esas tarjetas y no meterse en otras deudas adicionales. El error más común que yo creo que cualquier originador de préstamo te puede decir es que cuando estás en medio de esa transacción, viene el cliente y se compra un carro antes de cerrar. Pero ok, yo quiero, en un aspecto psicológico, yo quiero saber cuál es la correlación, porque es que pasa demasiado. Yo pienso que es porque como en ese punto es donde el crédito está más bello, o sea, que te pueden aprobar lo que sea. Yo creo que la persona también piensa, si me aprobaron una casa, me aprobaron lo que sea. Claro, sí, uno se siente poderoso. Sí, y pasa mucho, y pasa mucho. Yo no lo hice. Gracias a Dios, yo no te dejé. No me... Por poco, pero me vi muy tentada, fíjate, quisiera preguntar eso, porque, pero yo pienso yo pienso que también acuérdate que nosotros somos seres emocionales, y estás en la emoción de que vas a comprar tu casa, de que quieres todo nuevo. Y quieres todo nuevo, y queremos tirar la casa por la ventana literalmente, y entonces yo pienso que es eso. Definitivo. Y entonces, ¿cómo preparar tus finanzas en camino a originar ese préstamo hipotecario? Yo diría que mínimo 2 años antes deberías proyectarte. Número 1. Deberías proyectarte por lo menos 2 años antes para hacer ese bolsillo o ese fondo común para por lo menos los gastos de cierre. Los gastos de cierre es un gasto que nadie te va a salvar, ¿verdad? En cualquier institución los vas a tener. No hay escapatoria. No hay manera, señores. No hay escapatoria. Y obviamente depende del tipo de préstamo que escojas, pues va a depender el pronto. Así que eso es lo primero que tienes que tener en mente. Y lo segundo, tienes que entonces ver las deudas que tengas,
¿verdad? Porque si tú tienes mucha deuda de tarjetas de crédito, pues sabes que esas son las primeras deudas, que aunque solamente la institución va a coger el mínimo, pero esas cositas, cuando uno sigue sumando 30, ¿verdad? Que son los mínimos regulares de las tarjetas de crédito, pues te influye en tu capacidad. Y entonces a veces está triste que por una tarjeta de crédito no puedas calificar. Así que eso, ¿verdad? Es lo que hay que seguir reestructurando esa capacidad de pago. Cuidado con las tarjetas de crédito, usted oriéntese bien de cómo utilizarla, el porciento correcto. Sí. Para cuando vas a originar un préstamo, ¿hasta qué porciento de utilización deberían tener esas tarjetas de crédito? Pues mira, cada institución tiene su norma, pero la norma general es que la institución simplemente te va a coger el pago mínimo de esa tarjeta de crédito, no importa la utilización que tenga. Pero sabemos que si la tarjeta de crédito está a un 100% de utilización, pues el crédito va a sufrir, ¿verdad? Porque regularmente te va a salir más bajito. Y dos, el pago mínimo va a ser más alto, que no va a ser ese 30 o 25 dólares. Porque si tienes una tarjeta de, qué sé yo, 20 mil dólares de, ¿verdad?, línea de crédito, pues tu mínimo no va a ser 20 o 30 dólares si la tienes en 20, ¿me entiendes? Así que regularmente puede ser 500, 400 dólares, que eso es un pago de un carro. Exacto. O un préstamo personal, que entonces te va a limitar a ti en tu capacidad de pago, ¿verdad?, para esa propiedad. Claro, así que usted tome nota de todas estas recomendaciones y si usted tiene dudas de cómo es el proceso, John ha sido el hombre que me ha orientado en absolutamente todo y me ha dirigido correctamente en todas las compras. Sí, yo me dejo llevar, usted tiene que dejarse llevar en todas esas compras para que financieramente esté estable y pueda lograr ese sueño, porque sabemos que hoy día para los jóvenes particularmente es un poco retante el hecho de poder conseguir esa primera propiedad, porque pues obviamente primero lo que estamos hablando, el inventario y los costos de estos inventarios. Entonces cuando encontramos propiedades que son de unos costos pues mucho más accesibles, pues tal vez no se encuentran en las mejores condiciones o en las mejores localidades y sigue siendo, ¿verdad? O el fenómeno que tenemos ahora, las compras cash. Sí. O sea, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad?, la frustración que hay en la industria, especialmente de parte de los compradores, ¿verdad? Porque estás compitiendo con algo que tú no puedes, o sea, punto. O sea, no, porque ¿cómo tú puedes competir con una compra cash, por ejemplo? Y uno lo vive, a veces uno ya va con ese cheque listo para poder dar esa opción de compra y la realidad es que pasan 2 o 3 horas, no, es que ya vino alguien y la compró cash y tú dices, ¿qué? Sí. Pero ¿y de dónde? Sí. Pero ¿y de dónde? Y señores, son boricuas comprando en su mayoría, Sí, que a veces la gente se sorprende y dice, pero es que tiene que ser extranjero. Y la realidad es que hay muchos puertorriqueños que pues también ya han entrado al juego de lo que son las bienes raíces y conociendo un poco más de cómo es esta preparación. Así que si tú quieres adquirir esa propiedad, yo te invito a que tú sigas todos estos podcasts en Casa con Jackie, con San José Cooperativa, porque vamos a estar llevándole información muy valiosa para decirle el paso a paso de cómo tú poder comprar esa propiedad, de cómo generar ese préstamo hipotecario, todo lo que tú necesitas para estar más que listo. Así que gracias, John, por estar aquí con nosotros y darnos esos consejos. Y dale like, suscríbete al canal de San José Cooperativa y comparte este contenido para que más personas se vean beneficiados y puedan adquirir esa propiedad.